Europa está cambiando. El descubrimiento de la pólvora ha cambiado las reglas del juego. Los colonizadores se expanden por todo el mundo. El Imperio Otomano está en su máximo esplendor, y la Inquisición persigue a los herejes con mano férrea. Pero no todo está perdido. Dioscoria es una isla secreta donde los perseguidos y los incomprendidos planean meticulosamente sus ataques a los déspotas. Con el descubrimiento de la magia, los agentes de Dioscoria se enfrentan a todo tipo de tiranos, cultos y fuerzas demoníacas en pos de una vida mejor. En The Hidden Isle encarnarás a uno de estos agentes, usuarios de una magia desconocida para el resto del mundo, y podrás ser tanto un cultista, un ilusionista, campeón, cazador o merodeador. Esta es la premisa de The Hidden Isle, un juego de rol que usa cartas de tarot en vez de dados y que tiene reglas para jugar en solitario. La campaña de Kickstarter está abierta ahora mismo y tenéis en la descripción el enlace para acceder a ella. Podéis jugar con cualquier baraja de tarot que tengáis y no se requiere ningún conocimiento previo, pero ellos en la campaña de Kickstarter también venden su propia baraja de tarot, que es esta de aquí, la Sephiroth Spheres of Heaven, que os la voy a enseñar en este vídeo, aparte de haceros una reseña de este juego de rol y lo que nos incluye. Desde aquí mandar las gracias a la editorial Hay House, que me ha mandado la baraja para que pudiera hacer esta reseña. Respecto a las reglas del juego de rol, las tenéis disponibles en la campaña de Kickstarter, tienen su propia página de itch.io donde las han subido la versión en la que están ahora, que es una fase beta porque no es la versión definitiva, y podéis encontrar ahí tanto las reglas del juego original, un par de escenarios para jugarlo con el grupo y también las reglas en solitario. Lo primero que os quiero enseñar es esta baraja de Spheres of Heaven que viene en la campaña de Kickstarter. Primero viene con este librito, ¿vale? Que lo que viene al principio es pues una historia de los orígenes del tarot, ¿vale? De cómo se inició, por dónde viajó y demás, el juego de tarot. Y luego pues un texto de un poco de ambientación sobre esta isla escondida de Dioscoria. Y cómo te explica también cómo leer las cartas del tarot, ¿vale? Una breve introducción por si no tienes ni idea de cómo usarlo, como es mi caso, pues la verdad es que me ha parecido una lectura bastante interesante de leer. Y luego pues te viene cada carta explicada, ¿vale? Pues lo que significa pues esta carta del full, pues lo que puedes entrever qué significa cuando la sacas, ¿vale? Esto es para usarla como una carta de tarot normal. Y luego tienes las cartas del tarot, ¿vale? El tarot se divide en los arcanos mayores y los arcanos menores, ¿vale? Estos son los arcanos mayores que, pues bueno, pues podéis ver que el arte es bastante espectacular, ¿vale? La verdad es que me gusta bastante el diseño que tienen las cartas y cómo están representados. Aquí esta baraja tiene una cosa muy curiosa, ¿vale? Porque tienen 3 cartas distintas de los amantes, ¿vale? Dependiendo de pues la que te guste más, ¿vale? No vas a dejar las 3 en la baraja, pues la que te guste más es la que vas a quedarte, y en plan de representación para un poco la diversidad, ¿vale? Que nunca viene mal. Y luego, pues bueno, pues el resto de cartas del arcano mayor. Después tenemos las cartas los arcanos menores, ¿vale? Que básicamente son cartas del 1 al 10 por cada uno de los 4 palos, ¿vale? Los 4 palos que conocemos, los oros, bastos, espadas y copas. Pues estos serían los bastos, ¿vale? Luego tendrían las copas, son estas de aquí. Luego pasaríamos a las espadas. Y por último, pues los oros, ¿vale? Que son estos los pentáculos. Y cada palo, pues aparte de una carta del 1 al 10, tiene sus la sota, el paje, ¿vale? El caballero o el caballo, la reina y el rey. Pues en el juego lo que vamos a hacer es dividir estas cartas en dos mazos. Por un lado, las cartas de solo los números, ¿vale? Quitamos las figuras y dejamos las cartas del 1 al 10 de cada palo. Con esto formamos las cartas de la baraja de pips. Y por otro lado, juntamos los arcanos mayores con las figuras de los arcanos menores, ¿vale? Y bueno, pues la barajamos y formamos lo que es la baraja de adivinación. Digo de adivinación, la baraja de visión. Y una vez que tenemos estas 2 barajas divididas, vamos a empezar con lo básico. ¿Cómo se resuelve una prueba de habilidad? En el juego de rol tenemos 12 habilidades.
divididas en los 4 palos, así que tenemos 3 habilidades en cada uno. En espadas tenemos las habilidades de fuerza y de habilidades mentales. En bastos tenemos la creatividad y la magia. En copas el subterfugio y las emociones. Y en oros tenemos el comercio y la atención al detalle, cosas precisas. Cada jugador empieza con 2 cartas de fortuna en su mano, cogidas de la baraja de pips. Por ejemplo, yo he empezado con esta, 8 de espadas y 9 de espadas. Y estas cartas se van a poder usar como ayuda en las pruebas de habilidad o para ayudar a otro jugador en su prueba de habilidad que esté jugando. Para resolver una prueba, ¿cómo se juega? Primero, defines qué skill va a ser la de la prueba y robas tantas cartas de la baraja de pips. Vamos a dejar esto como si fuera mi mano. Y robas tantas cartas como puntos de ese skill tengas más 1 gratis. Es decir, si en tu skill tienes 2 puntos, pues robarías 2 cartas más una más de gratis. Es decir, que si no tienes puntos siempre vas a robar por lo menos una carta. Y estas son las cartas que juegas tú como jugador. Luego el vidente o el Dungeon Master roba 2 o 3 o 4 cartas más, dependiendo de si el reto es fácil, medio o difícil. Y si el contexto aumenta todavía más la dificultad, puede robar todavía más cartas. Imaginemos que es una cosa fácil, pues robaríamos 2 cartas. Después, tanto el jugador como el vidente mirarían sus cartas y elegirían qué carta jugar, y las otras no las van a usar. Por ejemplo, yo podría usar esta 9 de copas, por ejemplo. Y el vidente podría usar, pues no sé, por ejemplo, el 6 de copas, ¿vale? Una vez las han elegido, van a enseñarlas los dos a la vez. Y una vez han revelado, lo que va a importar es el palo de la habilidad que se esté jugando. Si la habilidad es una habilidad del palo de espadas, pues va a ganar si una de las cartas y la otra no es del palo de espadas. Por ejemplo, en este caso ninguna es del palo de espadas, las dos son de copas, así es que si no se da la otra condición de que una sea de espadas y la otra no, gana el que más puntos tenga en las cartas. En este caso ganaría yo porque tengo 9 puntos. A la hora de comprobar quién es más alto, los ases son las cartas de mayor valor, ¿vale? Si gana el vidente, la prueba es un fracaso y el contexto tiene que cambiar respecto a este fallo. Pero si gana el jugador con una carta del palo de la habilidad y la carta del vidente no era de ese palo, es un éxito total. Pero si no sucede eso, es simplemente un éxito con complicaciones. Una vez que se han desvelado las cartas, cualquier jugador puede afectar el resultado explicando cómo ayuda en la prueba, ¿vale? En la historia. Jugando una de sus cartas de fortuna que tuviera aquí almacenadas, solo una por prueba y por jugador. Esta carta se puede usar para cambiar tanto el palo de la carta del jugador, por ejemplo, podría cambiar esta a espadas y ganaría con un éxito total, o para añadirle su número a la carta jugada. Por ejemplo, si fuera al revés y yo hubiera sacado esta, podría jugar esta y le daría 6 más 8, pues 14, ¿vale? Y sería mucho más. Algunas veces recibiremos daño por nuestros fallos. El vidente nos dirá cuántos daños recibimos, de 1 a 3, y si es de tipo espiritual o físico, y en qué palo lo tenemos que asignar. Por un daño no pasa nada, pero si acumulamos 2 daños en un mismo palo, robaremos una carta menos en cada prueba de ese palo. Y si llenamos todos los daños estaremos rotos, sin poder movernos sin ayuda y sin poder hacer prácticamente nada. Y si recibimos un daño más mientras estamos rotos, decidimos si caemos inconscientes, capturados, muertos o lo que sea, pero vamos, que estamos fuera del escenario. Aparte de las cartas de fortuna, al principio de cada misión, cada jugador, incluido el vidente, van a recibir una carta de visión, que son estas cartas de las de figuras. Y lo que van a hacer es que en cualquier momento de la partida pueden elegir cómo esa visión, ¿vale? Juegan la carta y explican cómo esa visión les ayuda para cierta habilidad o para recibir información secreta y cosas así. La visión puede ser algo que ha pasado o que esté pasando o que vaya a pasar en el futuro. En el caso de que sea una acción de que vaya a pasar en el futuro, tú juegas la carta y la dejas encima de la mesa. Y cada vez que vayan pasando cosas que vayan acercando esa realidad de que vaya a pasar eso, pones una fichita encima de la carta. Y si pasan efectos o eventos que hagan que esa carta sea cada vez más improbable, le vas quitando tokens. Lo que no especifican en las reglas para qué haces con esas fichas realmente, pero bueno, recordemos que el juego no está en la fase definitiva todavía. Volviendo a la hoja de personaje, cuando nos creamos nuestro personaje, lo primero que tendremos que elegir es una de las 5 clases. Si queremos ser ocultista, que es un experto en cuestión de espíritus y de magia, y son los únicos capaces de invocar demonios. O queremos ser un ilusionista, un mago que juega con la percepción y con los sentidos. O un campeón, que son personajes que viven para defender un concepto, ¿vale? El que sea. O un cazador, que son implacables asesinos que cazan a su presa. O un merodeador, que son como los clásicos ladrones.
Y cada clase tienen una serie de habilidades de las que podremos elegir 2, y según vayamos ganando experiencia podremos incluir más. Podemos asignar también 4 puntos a las destrezas, que son las de los palos. Cuando ganemos puntos de experiencia al final de cada misión, los asignamos tanto a uno de los palos, ¿vale? Pudiendo ganar un punto de habilidad cuando llenamos todo ese track de ese palo, o podemos asignarlo también al track de habilidades, pudiendo ganar una habilidad nueva cuando lo rellenamos. Aquí rellenamos nuestros valores centrales que definen a nuestro personaje, pudiendo coger cartas de visión para inspirarnos, y podemos mirarlo en esta tabla de aquí, que es como de backstories para nuestros personajes. Y también lo siguiente, mira. El ideal es la versión de ti mismo que quieres llegar a ser algún día. Si lo usas en una prueba de habilidad explicando en qué afecta tu ideal a la prueba que estás ejecutando, puedes robar una carta menos, pero todas tus cartas para esa prueba tienen un valor de +3, pudiendo después marcar un progreso en tu ideal. Al completar el progreso de este ideal se transforma en una virtud permanente de tu personaje y puedes elegir un ideal nuevo. Las virtudes pues es lo mismo, es algo bueno que ya tienes en tu personaje y que se pueden usar como los ideales, ¿vale? Que es que robas una carta menos y tienes tus cartas valen +3, pero no marcas progreso en el ideal por usar una virtud. Por otro lado está el burden, la carga, ¿vale? Que es un defecto que tienes en los momentos de crisis. Si lo usas en una prueba, pues robas una carta más y marcas un progreso en tu carga. Lo que pasa es que esta ayuda, al final, a la larga, te va a venir mal, porque una vez que completas el progreso, esta carga se transforma en un vicio permanente de tu personaje. Y un vicio es lo mismo, como una carga, lo puedes usar también para las pruebas de habilidad, que te da un +1, pero no marcas progreso de la carga cuando usas un vicio. Y los vicios, lo malo que tienen es que, yo luego lo explicaré, al principio de cada misión recibes daño por cada vicio que tengas. Si necesitas ayuda para inspirarte en algún ideal o alguna carga, tienes esta tabla de aquí. Y luego están los objetos, la competencia mágica, los contactos del personaje y las notas. La magia no es algo muy común en el siglo XVI, porque recordemos que la ambientación está basada en el siglo XVI de la realidad, ¿vale? O sea que la magia no está muy bien vista. Pero para los agentes de Dioscoria tienen tanto conocimiento arcano en sus bibliotecas y los habitantes que viven allí, que en 2 semanas cualquier usuario puede empezar a hacer magia básica, ¿vale? Lo que pasa es que si la utilizan fuera de la isla, delante de personas normales, pues va a llamar mucho la atención. Para hacer magia, pues no hay una lista de hechizos como tal. Primero lo que tienes que hacer es definir lo que quieres tratar de conseguir. Por ejemplo, quiero transformar ese árbol en una montaña de paja. Pues bueno, lo principal que tienes que pasar es que la magia no se crea, se transforma, ¿vale? Es algo que se transforma en otra cosa. Entonces, lo que tienes que hacer es una prueba de habilidad normal de channel, ¿vale? Que es el canalizador. Y la dificultad dependerá de la competencia que tengas en esa escuela de magia y de las dificultades que haya, ¿vale? Y también tienes que definir la fuente de donde tomas esa magia, ¿vale? Porque la puedes tomar desde los ángeles y los demonios, la fuerza de la naturaleza, la fuerza de la vida, de los espíritus de los muertos, de los genios y demás. Respecto a cómo se juegan las partidas están divididas en 4 fases, ¿vale? La primera es la fase de downtime, que es el tiempo que pasan los jugadores en la isla de Dioscoria haciendo sus cosas, que puedes hacer 2 acciones como encontrarte con contactos, entrenar habilidades, curarte las heridas, etc. Y también aquí es donde nuestros vicios nos causan daño. Luego viene la fase de adivinación del escenario, que es donde un oráculo dioscoriano pues nos revela nuestra misión, que básicamente es el vidente, porque este juego se enorgullece de no necesitar preparación previa para jugar al juego, ¿vale? Entonces el vidente en ese momento roba cartas de visión, busca sus significados en la tabla y propone una misión, lo que tenéis que hacer. Como podéis ver en la tabla, cada carta tiene partes con conceptos, sujetos o localizaciones, pudiendo coger lo que más te convenga para tu pregunta. Y esto viene muy bien para a la hora de jugar en solitario, ya que te permite generar cualquier cosa, desde NPCs, localizaciones, eventos, lo que sea. Luego viene la fase de jugar al propio escenario, que es donde se va a jugar la mayor parte del tiempo, y haciendo pues las pruebas como os he explicado antes y jugando una partida de rol normal. Y por último viene como una especie de fase de mantenimiento en la que damos experiencia, actualizamos nuestras relaciones, anotamos cómo el mundo ha cambiado después de nuestra misión, robando cartas de visión, ¿vale? Para tomarlo como inspiración. Porque a la hora de la ambientación en la que jugamos podéis tomar cualquier documento que os encontréis en internet que se base en el siglo XVI, ¿vale? Porque en principio está basado en el mundo real. Pero bueno, en las reglas igualmente te viene un pequeño texto sobre cómo era Venecia, la religión allí, los distritos que tienen, ¿vale? Tienen un poco de ambientación de esta ciudad. Y luego también nos vienen 2 escenarios pregenerados para que podáis jugarlo en grupo directamente sin tener que estar buscando misiones para que tengas que crear tú. El juego también viene con reglas para jugar en solitario, que básicamente es un oráculo para responder a preguntas
abiertas en plan de ¿qué hay detrás de esa puerta? Que básicamente lo que haces es robar una carta de visión, que son las de las figuras, y dependiendo de esta carta de visión puedes ir a la tabla de visión y ves el significado que tiene. Y también te incluye un oráculo para responder a preguntas de sí y no, que puede ser un poco más complejo de lo necesario simplemente por no usar dados en todo el juego, ¿vale? De la baraja de pips, lo que vamos a hacer es robar una carta para tu personaje y otra carta para el destino, que sería como si robásemos para el vidente. Y si es seguramente que sí, el personaje roba una carta más, y si es seguramente que no, el destino robaría una carta más. Si fuera 50% o 50%, pues no se revelarían cartas más. Se revelan en este caso las cartas y descartamos las cartas. Si hay alguien que haya robado 2 cartas, descartamos las cartas que sean menores. En este caso el 4 es menor que el 9. Si la carta del personaje es igual o mayor, es un sí. Y si no, pues sería que no. En este caso, pues la respuesta sería sí. Si ambas cartas coincidiesen en el mismo palo, la respuesta sería extrema, es decir, puede ser un sí extremo o un no extremo. Para generar personajes no jugadores puedes robar una carta de visión y con esa carta basarte qué profesión tienen o cómo es su carácter, ¿vale? Si quieres darle todavía más contexto puedes robar una carta de las pips y dependiendo del palo que sea puedes mirar en esta tabla para saber cómo afecta a su profesión o expresan su carácter. Y cambian algunas reglas para el solitario, ¿vale? Por ejemplo, en el downtime tienes para hacer 3 acciones en vez de 2. Las cartas de fortuna, en vez de robar solo 2, robas 4 al principio de cada misión. Las pruebas de habilidad se hacen exactamente igual, pero miras las cartas de vidente antes para elegir la carta de vidente, antes de ver qué cartas tienes tú para elegir la tuya. Y tampoco tienes visiones, ¿vale? Así que no te reparten una carta de visión al principio de la misión. Y nada más, esta es mi reseña de Hidden Isle. Me parece un juego muy curioso para usar esto de tarot para el juego en solitario. Creo que le da cierta profundidad que de otra manera no se puede hacer, aunque sí que no me gusta que el oráculo del sí o no es demasiado complicado frente a tirar un dado y saber si es sí o no. Pero bueno, suscríbete al canal, dale a la campanita si quieres ver más vídeos como este y que se te notifique, dale a like por supuesto y déjame en tus comentarios qué te ha parecido este juego, si le vais a dar una oportunidad o no. Venga, con esto nos despedimos hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!